Ahora estamos en la Alemania tropical. Una pequeña ciudad que está en el estado de Paraná, que se encuentra cercana a la frontera con Paraguay. Y vinimos a esta ciudad porque yo hace mucho tiempo conocí una amiga en Santiago. Y ahora que estamos en Brasil tenía la oportunidad de volver a verla. Pudimos tener la oportunidad de llegar hasta su pueblo. Y estamos en un lugar que ningún turista va a conocer, pero nosotros lo vamos a conocer. Lo llaman Tropical Germany porque igual aquí hubo mucha influencia y inmigración alemana. Entonces es una mezcla un poco rara entre Brasil y Alemania. Mire, pasando un camión. Mira. Su amiga Fernanda, además de enseñarnos todo, la cultura, la comida que hemos comido. Pero desde que entramos a Brasil ha sido descubrir platos, comer. Se come muy rico. Así que además de enseñarnos los platos típicos de aquí, vamos también a ir a conocer a Foz de Iguazú, que es el lado brasileño de las cataratas de Iguazú, que ya saben, yo ya he ido en el lado argentino, pero esta vez nosotros vamos a conocer el lado brasileño. Viajar nos permite conocer nuevas culturas, experimentar nuevas emociones y abrir nuestra mente a nuevas posibilidades. Pero también nos hace extrañar a las personas que dejamos atrás, a aquellos amigos que nos acompañaron en momentos importantes de nuestra vida. En Brasil existe una palabra que explica este sentimiento y que es difícil de traducir directamente en español. La palabra saudades es una palabra que nos invita a recordar con cariño a aquellas personas y momentos que marcaron nuestra vida y que, aunque ya no estén, siguen siendo parte de nosotros y de nuestra historia. Así que, cuando podemos, aprovechamos la oportunidad de volver a compartir con esas personas tan especiales. ¿A dónde nos estás llevando? Para comer açaí. Ah, un açaí, mira. And ice cream. Vamos. Aquí te sirves tú y después lo pesas y pagas lo que pesa. Lo que pasa, ¿cierto? El color. A ver, ¿me muestras tu plato? ¿Qué escogiste? De todo. Mira, esta tiene kiwi, leche en polvo, chocolate blanco. ¿Qué estás comiendo? Yo esto lo llamo fruta del dragón, pero no sé cómo se llama oficialmente. Aquí en ¿Cómo Brasil. se llama, Fernando? Pitaya. Pitaya, Ya. en Brasil. Me Estoy comiendo pitaya. Tienen de color rojo, aunque no es rojo, pero tienen otros blancos. Pero el rojo es mejor, más dulce. Sentí un poco sabor a kiwi. É só 3 brigadeiros e 3 beijinhos. Aí você tem quando é misturado? Eu tenho um que é 2 amores, é branco e preto. Ó, Eu tenho esse aqui que é doce de leite com coco queimado, ninho, Nesquik, que é de morango. Voy a probar el brigadeiro original. ¿Por todo en la boca o amigo? Todo. ¿Qué tal? Me gustó mucho el chocolate. Voy a empezar con el de coco. Tienes que poner todo en la boca. Tudo. Mas eu quero disfrutar de... É crema de... Não. ¿Crema de coco? 2 coco, milk condensado. Leite condensada, isso. Não, está bom. Má. Obrigado. Según la amiga Fernanda, que es tímida, entonces no quiere aparecer, pero esta casa aquí atrás tiene mucha historia aquí en esta ciudad. Dicen que esta casa habitó Hitler. Sí, aquí la gente dice la teoría que Hitler vino, escapó y vino aquí en esta casa, en esta ciudad, en esta parte de Brasil. Como es una casa muy misteriosa, hay una sala con pelos de humanos en el techo. Así se ve pequeña, pero tiene toda una parte de atrás. Tiene más de 38 diferentes habitaciones, tiene 10 baños. Os cuento también que tiene túneles que se saben que la gente puede entrar, visitar, pero túneles que están cerrados y que están por todo bajo la ciudad. Bueno,
son teorías, no sabemos qué tan cierto es. Ahora estamos probando la tapioca de aquí del pueblito y la verdad es que está bien rica. Parecen como los lobos de mar. Mira aquí, no sé si sabían cómo era la caca de capibara, pero aquí tenemos la respuesta. Es un poco similar a, diríamos, caca de cabra, tal vez. Claro, o de oveja, tal vez. De oveja, cabras, claro, ese tipo de animal. Tengo nada. Mira, qué bueno. Ahí me va a atacar, pues. Hey, ¿qué quieres? Ay, Dios mío. No sé si se acuerdan de ese día cuando visité las cataratas de Iguazú en Argentina por primera vez. Y pensaba que iba a ser la última vez. 3 meses después, aquí estoy, nuevamente. Aunque mi plan inicial era llegar al norte del continente sudamericano, el destino decidió por mí otro camino. Y no me quejo. Me había quedado con la curiosidad de conocer el otro lado y con otro clima, porque mi primera visita fue atípica, con el desborde histórico de las cataratas. Solo pude ver una parte del circuito porque el río había destruido parte de las pasarelas. Así que hoy vamos a descubrir nuevamente esa maravilla natural y además con muy linda compañía. Ya nos encontramos en la ciudad de Foz de Iguazú. Estamos en el lado brasileiro, que por ahí tenemos Paraguay, por ahí tenemos Argentina. La verdad que enseño con mi brazo, pero no tengo ninguna idea de dónde está. A ver, aquí parece que no se puede pasar. ¿Sabes si Google Maps nos manda por unos lugares? Sí, aquí no sé si es la calle. Pues tenía razón enseñando Paraguay por ahí, porque ahí todo eso es Ciudad del Este en Paraguay. Veo un poco el puente entre Brasil y Paraguay que va cruzando. Tras tuyo, un país que tú no conoces. Sí, un país en el que me gustaría conocer algún día, pero que ya igual conocí gracias a tus videos. Ahora nos encontramos en la frontera, pasaporte en la mano. Voy a cruzar la frontera. No, lo que vengo a hacer es extender mi visa. Me dieron solo 2 meses, cuando en realidad tengo derecho a 3 meses de visa turística como europeo. Entonces voy a intentar que me den un mes más, extenderlo para tener los 3 meses. En el caso de Sebastián, como él es chileno aliado del Mercosur, él puede extender su visa y tener en total 6 meses, pero yo no puedo, 3 meses y me tengo que ir, así que ya voy a ir a negociar para tener un mes más. Ya extendido. No sabía muy bien cómo hacer, pero me hicieron como una falsa salida y volví a entrar ahí en mi pasaporte para tener 30 días más. Pero lo tengo, así que ahora hay que ver el auto también, que eso es otro tema más complicado para que el auto también se quede un mes más. Vamos a ver. Bueno, ahora nos encontramos en la mezquita de Foz de Iguazú, porque sí tienen mezquita. Y como dato curioso, que aquí en la ciudad de Foz tienen la mayor concentración de habitantes musulmanes de Brasil. Esto es la ciudad con más musulmanes viviendo aquí. Porque hay que saber, siempre hubo musulmanes desde la llegada de los portugueses, siempre hubo musulmanes que llegaron o de Portugal a España, pero sobre todo de los esclavos africanos que llegaron aquí. Además de tener una importante comunidad musulmana, la ciudad también tiene una gran comunidad de inmigrantes chinos. Y ellos construyeron este templo budista en la década de los 70.
El objetivo era crear un lugar de culto y meditación que refleja su cultura y tradiciones. Ahora nos encontramos en el Parque de los Macacos. Este es un parque urbano que está dentro de la ciudad de Foz y vienen para acá para ver si podemos encontrar algunos monitos. No sé si se escucha, pero yo noto. Hay muchos sonidos de rama quebrándose. Aún no consigo ver ningún monito, pero... me están rodeando los monitos. Ahí está el monito. Ay, es muy lindo. Mire, hay dos. ¿Qué otro? ¿Qué trae? No sé si se acuerdan, ya la última vez estaba muy feliz de conocer el lado de las cataratas de Iguazú, lado argentino, y la verdad que fue una muy linda experiencia. Yo estuve durante el desborde, pero ahora me apetece ver el otro lado, el lado brasileiro. Para mí es la primera vez, nunca he estado en las cataratas, así que igual va a ser toda una experiencia conocerlas. Y además que nos tocó buen día, está bien lindo y hay poquita gente igual. Nada que ver con mi primera experiencia. Igual somos los únicos en el bus, me preocupa un poco. Claro, te llevan en bus, hay un bus incluido, te lleva hasta las cataratas, que igual están a 10 kilómetros de la entrada del parque. No hay nadie. Recomendaciones para el viaje. Bem-vindo ao Parque Nacional do Iguaçu, uma unidade de conservação federal administrada pelo ICMBio, área Urbia Cataratas. Para sua segurança, permaneça sentado durante todo o percurso e fique atento às informações a seguir. Você está entrando em uma área natural, especialmente protegida. La primera diferencia aquí entrando es el precio del parque. Nosotros hemos pagado por persona 83 reales, lo que representa más o menos $15. En comparación al lado argentino, yo había pagado $20. Estoy hablando de los precios para extranjeros, porque hay también precio para la gente que viene del Mercosur, pero nosotros no, entonces pagamos 83. Mírame, no miras atrás, no miras atrás, no miras atrás. Espera. A ver. Ya puedes girar. Las cataratas de Iguazú son consideradas una de las 7 maravillas naturales del mundo. Estas impresionantes cataratas son el resultado de la caída del agua del río Iguazú, que separa ambos países. La longitud de las cataratas en sí es de aproximadamente 2.700 metros, con una altura máxima de 82 metros. Se estima que cae cerca de 1.500 metros cúbicos de agua por segundo. Y lo que puedo decir hasta ahora no tiene nada que ver mi experiencia. No sé si ven atrás, en comparación se ve el agua transparente. Y también lo mágico de este lugar es que estamos en el medio de la selva y vemos muchísimos animales distintos, de muchos tipos. Ahí pueden ver, Sebastián está también impresionado por el tamaño de esas cascadas. Ahí vamos. Y no sé si ven, ahí en el fondo se ve el mirador argentino.
El lado argentino ofrece la posibilidad de caminar por senderos que permite tener vistas panorámicas desde más arriba de las cataratas. El lado brasileño ofrece vistas panorámicas desde una perspectiva más amplia y desde más abajo, permitiendo apreciar la magnitud de las cataratas en su conjunto. Además, ofrece la oportunidad de tomar un paseo en bote bajo las cascadas, así sentir la fuerza del agua de cerca. ¿Y tú? ¿Te gustaría conocer las cataratas algún día? Cuéntame en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo aquí el video de las cataratas lado argentino. Verás que la experiencia fue muy distinta por el increíble desborde que hubo. Nos vemos ahí. Chao, chao.